De lo más profundo y desconocido del internet hasta tus oídos. Yo soy Adri Quiagua. Yo soy Moreno. Diana Granados. Y Edgar Curi. Y juntos somos Mystery Geek. Un programa donde descubriremos la verdad de lo más desconocido y terrorífico del internet. A través de Veo Radio. Comenzamos. Hola a todos, yo soy Adri y esto es Mystery Geek. El día de hoy en cabina me acompañan mis compañeros Diana y Edgar. Antes de empezar nuestro programa, no olviden que pueden seguirnos en redes sociales a través de nuestra página de Facebook como Veo Radio o nuestro Twitter Veo-Radio. También en nuestras redes institucionales como lo son nuestra página de Facebook Grupo Educativo Univo o el Twitter institucional como UnipBO. Recuerden que nos encontramos transmitiendo desde la Universidad del Valle de Orizaba a través de Veo Radio. Y pues, ¿cómo te encuentras, mi querida Diana? Me encuentro bastante bien, bastante intrigada por el programa que tenemos hoy preparado, Adrián. Tenemos, muchísimas secciones bastante misteriosas, muy aterradoras. ¿Y qué puedo decir? Estamos demasiado emocionados por ya comenzar de una vez con este programa que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Exactamente, iremos desde salirnos de la realidad hasta enfrentarnos con amenazas venidas de otro mundo o de otro plano dimensional muchísimo más religioso, con la mismísima Biblia y el Apocalipsis. Así que no le hagamos más de emoción y comencemos. Espero que no tengas talasofobia, porque estamos por sumergirnos en los secretos más profundos del internet. Esto es Iceberg. ¿Qué son los backrooms? Si no tienes cuidado y sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los cuartos traseros, donde no existe más allá del hedor de la moqueta húmeda, la locura del papel pintado amarillo, el interminable ruido estático de fondo de las luces fluorescentes, al máximo zumbido y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías, segmentadas al azar, en las que quedan atrapados. Dios te salve si escuchas algo deambulando cerca, porque seguro que eso te ha escuchado a ti. Así es, mi querido Edgar. Básicamente, los backrooms son estos glitches en la realidad con los cuales cualquier persona se puede topar. Puedes estar perfectamente en un salón de clases o en tu cama y en un pestañeo te encontrarás en los backrooms, los cuales son cuartos interminables como laberintos en los cuales tu vida correrá peligro y donde tienes que idealizarte a que este es tu nuevo hogar para poder sobrevivir. Y como bien mencionaste, mi querido Edgar, hay monstruos aterradores esperando y entrenados para acabar con tu vida, desde devoradores de piel hasta cualquier monstruo salido de tus peores pesadillas. Es aterrador y sin duda alguna bastante fuerte de vivir. La cuestión aquí es realidad o es ficción? No sé tú qué opines, mi querida Diana, con respecto al tema. Una de las mayores incógnitas y preguntas que toda la comunidad actualmente se anda preguntando, ¿no? Y qué interesante también darse cuenta que dentro de nuestros propios sueños, dentro de nuestras propias pesadillas, se pueden volver realidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado estas alternativas o estas dimensiones que de repente encontramos en videos, en textos, en cualquier tipo de información que nos
nos acontece, las famosas escaleras que se encuentran alrededor de la nada y nos pueden teletransportar a cualquier realidad fuera de nuestra dimensión, fuera de lo que nosotros conocemos, y que claro, nos pueden llenar de muchísimo terror, sobre todo por todo lo que se viene dentro de ellos, ¿no? Exactamente. Lo curioso de los backrooms es que incluso puede que a ti se te hagan familiares porque ya estuviste allí. Estos están compuestos por 3 niveles en donde cada uno se vuelve más aterrador. Los niveles son planos llenos de estructuras repetitivas o monotemáticas, usualmente de apariencia antropogénica, salvo contadas excepciones que aparentan extenderse sin fin y que a veces presentan extrañas criaturas que son completamente hostiles. Estos niveles van desde el nivel 0 hasta el nivel 2, donde muchas veces el peligro aguarda al acecho. Pero para eso, mi querida Diana, comienza por contarnos sobre el nivel 0 de los backrooms. Bueno, pues el nivel 0 es uno de los más peligrosos y de los que más nos debemos de cuidar, pues dentro de este cabe mencionar que no existe ningún espacio lineal. Todo se asemeja en habitaciones traseras, las típicas que vemos normalmente en películas, en donde todas estas habitaciones parecen uniformes y comparten características superficiales como el papel tapiz amarillento, estas características de también olores repulsivos, humedad bastante impregnada e iluminación fluorescente que te añade más a llevarte a este ambiente en donde no se siente ninguna escapatoria. La misma iluminación está instalada y parpadea continuamente, haciéndote sentir que esa sensación de suspenso, de incertidumbre, te llega a profundizar cada vez más, te zumba constantemente esa frecuencia y te llega a un intenso mal, a un sentimiento bastante fuerte de impotencia y obviamente bastante molesto dependiendo de la iluminosidad y por supuesto también esa determinante fuente de sensación y de sonido al que te llega. Lo curioso de este nivel es que para poder salir de él puede que te encuentres con una pared oscura. Posteriormente pasamos al nivel 1, el cual pudiste haber llegado a través de esta pared. Es un almacén grande, un estacionamiento de paredes de concreto que curiosamente tienen solamente tubos de metal y en los cuales en cualquier momento una criatura podría aparecer para asesinarte o para lastimarte. Posteriormente pasamos al último nivel, el nivel 2, que consiste principalmente en túneles de mantenimiento en donde la temperatura va subiendo cada vez más y en donde hay las criaturas más aterradoras que podrían asesinar. La cuestión aquí es que para poder sobrevivir, como te dije en un inicio, tienes que aceptar que este es tu nuevo hogar. Sumamente aterrador este tema, ¿no es así, mi querida Diana? Pues es momento de dar nuestras opiniones con respecto a él. Me gustaría que comenzaras en esta ocasión. Pues a grandes rasgos damos un hincapié, un contexto de toda esta incertidumbre que vas viviendo a lo largo que vas avanzando en los niveles. Como habíamos mencionado, ¿no, Adrián? Que a través del nivel 0, si ya lo pasaste, o del nivel 1, es probable, muy probable que puedas seguir viviendo, que puedas seguir continuando para terminar con tu realidad. Pero ¿qué pasa en el momento en el que vemos que después de todo esto muy probablemente no regresas a la realidad, a tu dimensión? ¿Qué puede suceder acerca de eso? Es muy curioso y bastante aterrador de pensar. A mí me llama mucho la atención que se puede llegar a conectar con estos glitches en la realidad en donde entras a bucles interminables de casitas, de lugares que simplemente por más que avanzas no terminan. La verdad me parece muy curioso y también es interesante saber su posible explicación, como del hecho de que quizás es simplemente una paranoia colectiva de salida de los foros de Reddit. Es bastante interesante. Y también se conecta con muchas interacciones que conocemos, como bien lo mencionaste. Estos glitches en la realidad, también los famosos doppelgangers, ¿no? Que encontramos, o que muchas personas testimonian acerca que han encontrado a personas exactamente iguales a ellas en otro rincón del universo, ¿no? Esto también se asemeja muchísimo a las ya conocidas leyendas japonesas que de repente escuchamos, ¿no? Porque estas mismas leyendas nos refuerzan esa idea, que en algún momento, en algún rincón del
mundo se pueden encontrar estas personas, estos errores en la realidad como muchos lo conocen. Exactamente, pero pues es momento de pasar a una siguiente sección. No se despeguen, no se vayan. No te vayas, aún quedan misterios por resolver. Mystery Geek, regresamos. Si tu cerebro aún no se ha glitcheado, prepárate. Mystery Geek, continuamos. Regresamos, Radio Escuchas. ¿Qué les ha parecido esta primera sección de nuestro nuevo tema? ¿Les estremeció? ¿Los dejó en suspenso? ¿Les puso los pelos de punta o todavía no? Recuerden, por favor, en seguirnos a través de nuestras redes sociales institucionales, en Facebook como BO Radio, en Twitter como @BO_radio, en Facebook como Grupo Educativo Univo y desde luego nuestra segunda cuenta en Twitter como UniBO. No se olviden de seguirnos por ahí, de continuar con el hashtag Somos BO Radio, completamente aquí transmitiendo desde BO Radio. Estamos muy entusiasmados por este nuevo tema en nuestra sección de Creepypastas. En esta sección donde les platicamos de las historias más aterradoras que han estremecido a toda la comunidad de internet y que estamos seguros les va a encantar. Nos acompañan ahorita mi compañero Josué y desde luego mi compañero Edgar. Josué, platícanos qué tal te parece esta sección de nuevo. A mí me parece de mucho terror y espero estén preparados para sentir este miedo a través de la voz. A continuación los vamos a aterrar un poquito y a suspender con el proyecto Abigail. Monstruos y demonios abundan en el internet, esperando en tu pantalla poder aparecer. Esto es Creepypastas. ¿Qué es una creepypasta? Las creepypastas son historias cortas de terror, recogidas y compartidas a través de internet, como en foros, blogs o videos de YouTube, con la intención de asustar o inquietar al lector, cuyos límites entre realidad y ficción permanecen difusos. Así es, querido Edgar, muy bien lo dijiste. Y a partir del 14 de julio del 2004, esta es la fecha exacta en la que el gobierno de los Estados Unidos de América reveló oficialmente la existencia de la misteriosa y tan famosa Área 51. Desde su revelación, miles y miles de teorías han conjetado y han hipotizado sobre lo mucho que se ha construido alrededor de esta área. El intenso secretismo y oscuramiento que rodea a la base y el hecho de que su objetivo principal es indeterminado, oculto, han contribuido bastante para suscitarlas. Así, se ha especulado con contactos con seres de otro mundo, de otro universo, desarrollado de armas de destrucción masiva y horribles y muy perturbadores experimentos con los seres humanos. El Área 51 es uno de los temas que más teorías de conspiración inspiran en todo el mundo. Muchos darían lo que fuera por tan solo poder acercarse un poco y atisbar, aunque sea una porción de lo que en realidad oculta. Una de las muchas historias que circulan sobre lo que ocurre dentro de esta Área 51 es el que es considerado el experimento humano más horrible, más extremo y perturbador de la historia, el Proyecto Abigail. Todo comienza en 1945. En esta época, el Área 51 opera bajo el nombre de el Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria aliada sin la táctica alianza entre el Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los nazis hubieran alcanzado
realizado sus planes de dominación y cumplido sus objetivos genocidiados. Según cuenta este hombre, la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto del armamento avanzado, y en esa misma época, inmediatamente posterior al fin de la guerra, continuó con este propósito. Este mismo gobierno fue el encargado de traer a todas las conspiraciones y a todos los casos que consideran más ausentes y más misteriosos de la época. La apariencia de Abigail comenzó y había cambiado drásticamente. Sus huesos habían crecido de manera descomunal, pero la piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también estaban creciendo de manera gigantesca. Cada vez su comportamiento era más animalesco y menos racional. Varios colegas del mismo científico, que fue nada más ni nada menos que el encargado oficial y desde luego el padre de esta persona, le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto. Sin embargo, a raíz de lo acontecido y de todas las contradicciones y del dolor que sufrió esta víctima hasta sus últimas consecuencias, se odió a sí mismo y, lleno por la culpa y el arrepentimiento, decidió suicidarse. Algunos empleados del Área 51, como los cocineros, revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes platos de comida de acero y que estos nunca supieron con certeza que había detrás de donde la llevaban. También decían que varias ocasiones lograron ver a Webster parado frente a la puerta llorando o hablando con esta criatura. Finalmente, Abigail terminó por perder lo que le quedaba de razonamiento humano. Se convirtió en una bestia. Todo había oficialmente fracasado. Webster se había dado cuenta del error que había cometido. Había sometido a su hija a un sinfín de padecimientos sin el criterio científico suficiente, y con eso solo había logrado convertir a su adorada y hermosa niña en un monstruo salvaje y letal que solo veía por su subsistencia, sin nada por qué seguir viviendo. El hombre que ideó aquel cruel proyecto se suicidó 2 años después de que todo inició, no sin antes rogar encarecimiento que no asesinasen a su hija y que intentaran regresarla a la normalidad, o que por lo menos la dejaran con vida. El gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto con ese proyecto fracasado, pero por respeto a la reputación que había tenido el padre, cumplieron con la parte de dejarla con vida. Entonces aquí es donde nos pone a pensar qué habrá sucedido, porque como esta niña y su propio padre la puso en estos experimentos, y más que nada siendo una niña sana. Pues qué increíble darse cuenta a grandes rasgos de lo lamentable que puede llegar a ser un experimento, que si bien muchísimos testigos, según cuentan en esta historia, le pedían a Western como tal que detuviera el proyecto porque se daban cuenta de las consecuencias tan abismales y de cómo iban quedando todos los resultados físicos de la víctima, de Abigail, aquello fuera de los límites de todo actuar humano y salido de toda ética profesional. Es espeluznante darse cuenta, incluso la misma ciencia de los experimentos y las consecuencias, todo por tratar de llegar a ser un superhumano, ¿no? Sí, además como su propio padre, siendo el jefe, pues se suicidó, ¿no? Dejándola a la deriva en el Área 51 y solo encargándola que no la mataran porque pues era su hija, pero él mismo la puso ahí. Y obviamente esto también significa que el proyecto no iba por un camino tan prominente, ya que al final esto obviamente terminó en catastroficidades, que obviamente, según nos damos cuenta por la historia, que la víctima llegó a sufrir de deshidratación, de muchísima falta de alimentación, porque los mismos que se encarecieron de todo esto querían que falleciera, porque querían que todo esto se derrumbara o que quedara en el olvido, porque ya conocemos que los mismos científicos de, pues como tal, el gobierno, muchas veces, ya saben, de teorías conspirativas, tratan de ocultar este tipo de experimentos porque al final no llegaron a un resultado óptimo o ni siquiera eran lo que esperaban. Sí, así es. Además, hoy en día se cree que Abigail es uno de los motivos por los cuales el Área 51 es tan resguardada. No saben qué es y no saben cómo combatirlo. Temen que si algún curioso llega a toparse con ella o si la criatura
criatura logra escapar, las cosas sin duda terminaría muy mal para todos. Ya nos hemos dado cuenta de este tipo de fracasos y obviamente la misma comunidad de internet que siempre toma esto como referencia de las típicas teorías y de los videos de terror que nos llegan a impactar muchísimo y que literalmente nos espantan. ¿Cuántos no hemos visto de las apariciones de la supuesta Abigail, no? Este monstruo literal en el que se terminó convirtiendo toda deshuesada, deformada, con los ojos tan de miedo que te llegan a asustar. Sigan con nosotros. No te vayas, aún quedan misterios por resolver. Mystery Geek, regresamos. Si tu cerebro aún no se ha glitcheado, prepárate. Mystery Geek, continuamos. Hemos vuelto, mis queridos radioescuchas, y pues continuamos con este grandioso programa. ¿Cómo están? ¿Ya se les pusieron los pelos de punta? La verdad que este tema que viene a continuación es sin duda bastante tenebroso y aterrador. Y recuerden, al menos particularmente de las secciones que más me aterran, pues estamos por salir nuevamente al espacio. Pero no sin antes recordarles que nos encontramos transmitiendo a través de Veo Radio en la Universidad del Valle de Orizaba. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, como lo son nuestra página de Facebook como Veo Radio, nuestro Twitter como Veo-radio, o seguirnos también en nuestras redes institucionales, como lo son en nuestra página de Facebook, Grupo Educativo Univo, o en nuestro Twitter como UnivBO. Y pues en esta ocasión me acompaña mi compañero Joshua en cabina. ¿Qué te parece el siguiente tema que viene a continuación? Que se viene, además de que no olviden que nos pueden seguir con el hashtag Somos Veo Radio a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Es muy importante para nosotros escucharlos y más que nada les sorprenderá el tema que viene. Exactamente, vienen temas muchísimo más aterradores en donde poco a poco se les irán hilando los huesos de tanto terror. Es sin duda alguna una de las secciones que yo creo a todo el mundo le hará explotar la cabeza. Sin duda alguna viene un tema sumamente aterrador, ¿no es así, Joshua? Así es, demasiado del espacio, demasiadas cosas platillos, cosas sorprendentes que nos pueden aterrar, y no solo a uno, sino a toda una población. Exactamente. Y pues es momento de empezar. Esto no le hagamos más de emoción y vamos con extraterrestres. Escóndete bien, pues te pueden abducir. Esto es extraterrestres. ¿Qué pasó en el rancho Skinwalker? Unos lo llaman un lugar sobrenatural, otros lo consideran como maldito. Terry Sherman quedó tan traumatizado por los acontecimientos ocurridos en su nuevo rancho que 18 meses después de trasladar a su familia a la propiedad que ahora se le conoce como Rancho Skinwalker en el noreste de Utah, Estados Unidos, que vendió el terreno de 210 hectáreas. Exactamente, mi querido Edgar. Este rancho es bastante popular en la cultura de los extraterrestres y es bastante famoso. Recibe el nombre de Rancho Skinwalker, ya que este terreno se encontraba maldito desde los tiempos de los indígenas norteamericanos, en este caso de la tribu Ute, quienes le nombraron Skinwalker porque era el nombre de una especie de brujas que cambiaban de forma y se trasladaban a través del espacio, tiempo y dimensiones. Es de ahí que conlleva dicho nombre. Este terreno ha sido considerado sumamente maldito desde generaciones anteriores, no solo por los Ute, sino también por tribus Apache, quienes creían que en este terreno aparecían demonios.
Y como bien dijo mi amigo Edgar, la realidad es que se dieron muchos avistamientos alienígenas en este terreno, en donde aparecían portales, orbes o criaturas sumamente aterradoras, las cuales provocaban que las familias que vivieran ahí pasaran por situaciones muy peligrosas. Principalmente se veían imágenes del ganado bastante desagradables, en donde tristemente al amanecer se encontraban totalmente desmembrados y en situaciones sumamente críticas, por lo cual era bastante de miedo, era bastante aterrador. También los Sherman comentaron que en alguna ocasión en un camión que ellos tenían encontraron a un montón de toros, los cuales no se explicaban cómo estaban adentro, puesto que la cerradura no se veía forzada, sino que se encontraba aún cerrado y no encontraban explicación a cómo habían llegado allí los toros. Sin embargo, más de esto me gustaría que me lo comentaras, mi querido Joshua. Más que nada, este rancho fue un parteaguas para los avistamientos ovnis y los platillos, ¿no, compañero? Como comentas, varios sucesos que se vivieron dentro de él y además aterradores para todas las personas que nos pueden escuchar. Y más que nada esta historia que cuenta acerca de sus perros, del dueño del rancho, que siguieron un rastro y al final él los dejó y la siguiente mañana los fue a buscar, pero tristemente solo estaban sus huesos porque como si los hubieran calcinado. Exactamente, esta fue la gota que derramó el vaso para los Sherman, puesto que terminó sucediendo que después de aparecer un orbe frente al esposo, estos perros comenzaron a reaccionar de una manera bastante violenta. Para ellos era normal que los perros fueran de cacería y volvieran en la noche, por lo cual el señor Sherman decidió soltarlos para que persiguieran al orbe. Estos se adentraron en el terreno bastantes kilómetros, sin embargo nunca volvieron. Por más que el señor Sherman los estuvo esperando toda la tarde, estos jamás regresaron. Sin embargo, lo aterrador fue que ya dada la noche empezaron a escucharse los quejidos, como bien dijo Joshua, dentro de los cuales fueron bastante horribles, pues se encontraban agonizando. El señor Sherman no salió esa noche por miedo y prefirió esperar a la mañana siguiente. Después de dada el amanecer, decidió avanzar unos cuantos kilómetros hasta, como dijo Joshua, llegar a un punto donde encontró 3 marcas de algo como si estuviera quemado, que eran nada más y nada menos que los restos de sus perritos. Otro de los puntos muy interesantes que llegaron a suceder en este rancho fue que aparecían criaturas un poco invisibles, similares a las de las películas de Depredador, en donde apenas se alcanzaba a ver que algo había en ese lugar, que estabas viendo algo a pesar de que generalmente su silueta era transparente. También otra de las cosas que se llegaron a comentar es el hecho de que un perro siempre los visitaba, una especie de hombre lobo. Así es, y como comentas, compañero, este hombre lobo decían que era 3 veces mayor que cualquier otro animal, y que además, de hecho, el dueño del rancho le disparó en unas ocasiones, pero parecía que no le hacía nada. Exactamente, era bastante aterrador y a mí me recordó muchísimo a las leyendas de los hombres lobo, donde solo la plata les hace daño, ¿no es así, Joshua? Así es, y más que nada lo aterrador que pudo haber sido esta escena para el dueño del rancho y todo lo que vivió, ¿no? Sí, posteriormente, después de todos estos casos, los Sherman decidieron salir de allí y empezar una nueva vida en otro lado. Sin embargo, llegaron organizaciones especializadas en este tipo de casos paranormales para revisar la situación. Muchos comparan al rancho Skywalker con un lugar similar al del Triángulo de las Bermudas, donde se encuentran muchísimos avistamientos ovni, ¿no es así? Así es, compañero, y además, como dices, la investigación continuó con estas organizaciones, pero sin dar nada porque no se atrevían a quedarse dentro de ese rancho. Y pues sinceramente esta historia me parece sumamente aterradora. No sé qué puedas decirme tú, Joshua. Sí, la verdad es que
es bastante espeluznante y más que nada te deja pensar qué habrá sucedido con los perros y además con los que siguen investigando este rancho, ¿no? Porque ni las coordenadas se saben dónde está. Exactamente, muchas veces no lo han querido decir y sinceramente me deja mucha duda y mucha incógnita de lo que está sucediendo con esta parte de los fenómenos alienígenas, como incluso es comparado con el Triángulo de las Bermudas. La verdad es que todos estos temas de alienígenas a mí me dejan la piel de gallina y sinceramente me dan muchísimo pánico. Así es, y más que nada te dejan pensando, porque no solo eso, se elevaban cosas, había portales y nadie sabrá qué pasa, ¿no? En esos portales. Exactamente, me dio mucha curiosidad saber cómo desde tiempos de los Apache, de las tribus indígenas norteamericanas, ya este terreno era considerado como algo maldito, ya era algo que de plano ninguna tribu se atrevía a pisar, era un lugar de mucho respeto o de miedo a atreverse entrar a esta locación sin duda alguna. Sí, más que nada porque yo siento lo que vivieron ellos te deja pensando, ¿no? ¿Qué habrán vivido para no acercarse a ese rancho? Exactamente, ¿qué se habrá visto desde esa época en donde había, para ellos su explicación era una especie de brujas, pero la realidad es que bien pudo ser lo que sería avistamientos alienígenas o contacto con ellos desde esos tiempos, lo cual la verdad a mí me explota la cabeza el saber desde hace muchísimo tiempo ellos están entre nosotros comunicándose. Este tema del rancho Skywalker sinceramente me deja frío del terror. Sí, además como las cláusulas que decía cuando él compró este rancho, que decía que no podía excavar. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto, no? Exactamente. Ay, la verdad a mí me rompió el corazón lo de los perritos, cómo los pobres estaban agonizando en plena noche al ser calcinados por quién sabe qué cosa. Sí, más que nada como dices, ¿no? El avistamiento de bolas de fuego, platillos voladores. ¿Qué habrá podido hacerles esto a estos perritos? ¿Qué temperatura habrá tenido el fuego, el calor que desprendió, lo que les haya hecho esto? Exactamente. Muchos incluso han dicho que podría ser una broma colectiva por parte de los Sherman y todas las personas que han vivido en el rancho. La verdad yo no estoy tan convencido y sinceramente me da miedo pensar todo lo que se vive en ese rancho y no me atrevería a quedarme una sola noche allí. No sé tú, ¿no te lo intentarías? A mí sí me llamaría la atención quedarme un día, pero la verdad solo no creo. Que es aterrador pensar que te llegues a topar con criaturas más allá del entendimiento, aunque también me llama la atención el que dicen que hay aves que no se ven en otra parte del planeta o fauna y flora que simplemente es única y que jamás se ha visto. Me pregunto, ¿será acaso traída de los planetas de los alienígenas que terminan llegando aquí como una especie de colonización? ¿O de reserva natural de sus aves o de sus especies en nuestro planeta? Quién sabe, la verdad, pero algo aterrador pues es esto que han vivido, ¿no? Y las personas que han podido estar ahí, aunque sea un tiempo, lo que han vivido con tal de no quedarse. Exactamente, cómo han sucedido incluso poltergeist y todo. Yo sinceramente pienso que podría ser levitación. La verdad es sumamente aterrador todo este tema, pero pues es momento de dar cierre a esta sección, no sin antes recordarles que no se despeguen. No te vayas, aún quedan misterios por resolver. Mystery Geek, regresamos. Si tu cerebro aún no se ha glitcheado, prepárate. Mystery Geek, continuamos. Hemos vuelto nuevamente a este misterioso y tétrico programa favorito de todo el mundo de terror. Sin duda alguna, todo esto que llevamos durante este episodio nos ha helado los huesos a todos, ¿no es así, Diana? Así es, querido Adrián, precisamente. Todo lo que hemos abordado hasta el momento sí nos ha dejado con mucho suspenso, con mucha intriga. Y pues bueno, aquí estamos continuando para finalizar con una de las secciones más intrigantes y que creo que sí cabe para mucha polémica en esta ocasión. Exactamente. Llevamos desde glitches en la realidad, nos fuimos nuevamente al
al espacio o proyectos ultra secretos. Y hablando de secretos, es momento de entrar, como bien dices, a temas muy polémicos con la religión, principalmente cristiana y católica, lo cual sin duda alguna es algo de lo que yo creo a todo el mundo le aterra, que es el fin de los tiempos. Sin embargo, debo decir que es muy interesante su contexto, que veremos más adelante, ¿no es así? Precisamente, y justamente hablando de temas controversiales, porque aquí ponemos un tema que ya muchos de ustedes sí han de haber escuchado en alguna ocasión, sobre todo para los que mantienen su fe a toda creencia y a toda manifestación, que es nada más ni nada menos de lo que vamos a contar en esta ocasión, de lo que vamos a hablar, y pues tal vez a dar nuestro punto de vista al respecto, porque igual como mucho de lo terrorífico y de lo misterioso, cabe para muchísimas contradicciones, para muchísimas opiniones, y como tal no una conclusión tan aterrizada, ¿verdad? Exactamente. Y pues antes de empezar, recuerden que estamos transmitiendo desde la Universidad del Valle de Orizaba a través de Veo Radio. No le hagamos más de emoción y vamos con nuestra sección. Esto es La Profecía. Han visto tu futuro y el apocalipsis está por llegar a tu vida. Esto es La Profecía. ¿Qué es este texto bíblico? Es el último libro del Nuevo Testamento. Es conocido como Revelaciones de Jesucristo por el título que al principio se le da a este libro, y en algunos círculos protestantes simplemente como Revelación o Libro de las Revelaciones. Por su género literario es considerado por la mayoría de los académicos el único libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético. Exactamente, mi querido Edgar. Y pues antes de seguir con esto, es necesario entrar a un contexto histórico sobre la escritura de este profético libro de la Biblia, puesto que este fue escrito durante la persecución de los cristianos en Roma. Debido a que los cristianos querían que los romanos cambiaran su religión y profesaran la del cristianismo, comenzaron a matar los romanos a los cristianos y empezó una persecución sangrienta a lo largo de toda Roma. Una manera, en cierto modo, histórica que se dice que fue para evitar su muerte fue el libro del Apocalipsis, ya que supuestamente se cree que fue escrito más que nada como una amenaza hacia el gobierno romano para así evitar que siguieran masacrando a los cristianos. También se dice por parte de la religión que este libro fue escrito también como una forma de quitarle a los Césars su título imaginario que ellos se ponían como hijos de Dios, ya que este título era exclusivo para Jesucristo. Hay mucha historia y mucha polémica relacionada a la escritura del libro del Apocalipsis, ya que se mencionan cosas como el final de Roma, cosa que, como bien sabemos, hoy en día eso ya ocurrió en su momento, puesto que la civilización romana decayó. Sin embargo, aún hay muchos misterios relacionados a estas profecías dentro de este libro de la Biblia, que muchos atribuyen que podríamos estar viviendo incluso en este tiempo, u otros dicen que simplemente aún no lo tenemos. Pero conozcamos un poco del contenido que viene en este libro, así que mi querida Diana, te cedo la palabra. Perfectamente, como bien lo acabas de describir, es muy importante también que tengamos en cuenta el gran trasfondo histórico y del texto como ya porque el ritmo que nos maneja en esta liturgia se basa muchísimo obviamente a la fe cristiana en aquellos días. Toda esta liturgia que hasta el punto de vista de muchísimos creyentes sigue vigente en numerosos cambios, como bien acabas de mencionar. Es posible, como bien algunos lo creen, que en estos momentos ya lo estemos pasando o estemos a punto por el camino por ahí, tomando como contexto lo que dentro de esta liturgia
liturgia vendría siendo como el Día del Señor, por ejemplo, al que el autor de dicho libro hace referencia, ya que, por ejemplo, aquí nos mantienen muchísimo esos avistamientos y visiones reflejados hacia el tema de la religión, porque, por ejemplo, el famoso trono de Dios, que en varias ocasiones lo describían como si estuviera en copas, y precisamente estas mismas copas son las que posteriormente nos llevan ahora a la que muchos conocen como la furia del Señor, la furia de Dios, porque esta misma respuesta, estos mismos problemas yacen de las oraciones que San Juan estuvo a un lado del trono de Dios, según lo describe en este libro, y fue el que capacitó, básicamente, que presenció estas visiones para de ahí hacer su síntesis, o de cierta forma describirla más extensamente posible y detalladamente, tanto que hay bastantes detalles que incluso sí me llegaron a perturbar en algunos momentos, o a dejarme inquieta, ya que algunos sí pueden ser bastante perturbadores si se ponen a analizarlo. Exactamente, es sumamente misterioso. De hecho, un dato curioso que se menciona es que no se sabe si fue justamente el apóstol San Juan quien escribió el libro del Apocalipsis, o si es otro Juan, lo cual es muy curioso, pues se pone en entredicho o en duda quién fue la persona que terminó escribiendo estos escritos, y de más nuevo de toda la Biblia, fue el último en ser escrito. Y es muy curioso esta parte, se nos habla de la ira de Dios, de muchas de las plagas del Apocalipsis, de las tempestades también. Exactamente, pero mi querida Diana, me gustaría que me siguieras platicando un poco más sobre esto. Bueno, pues precisamente el libro del Apocalipsis tiene muchísimo que enriquecer, y muchísimo, a pesar de que es un contenido nuevo relativamente, que viene dentro del ámbito de la semiología, lleno de símbolos, lleno de referencias, lleno de eventos bastante potenciales y de acontecimientos catastróficos a grandes rasgos, porque nos tratan de interpretar en su totalidad dentro del texto cómo es que la humanidad va a terminar siendo masacrada de tal forma por la misma naturaleza, por el poder de nuestro Dios divino, ¿no? Según lo que aquí nos plantea el texto, el mismo autor, que igual es controversial la transmisión de la misma forma para identificarse, el mismo apóstol Juan, según lo que más se conoce de los evangelios, se trata siquiera de mostrar una idea lo bastante aterrizada y bastante aterradora para, obviamente, el resto de la humanidad, para que entendamos por qué es que nuestros pecados, nuestras contradicciones, todos esos símbolos negativos se ven reflejados dentro de este mismo texto. Un detalle bastante importante y que espero la mayoría pues siquiera tenga el contexto principal. Exactamente, este libro nos habla de ríos de sangre que quemarán la piel de las personas que no se arrepientan, de lluvia de fuego, que caerán las estrellas a la tierra. Nos habla de situaciones proféticas sumamente aterradoras, de guerras, de plagas, de hambruna. Es bastante aterrador. Bueno, Adrián, para concluir ya con este tema tan interesante y también tan extenso y muy importante, relevante, hay algo muy interesante que hay que mencionar, y es que el mensaje de todo este libro, como igual lo mencionamos al principio, muchísimos creyentes, incluso la misma sociedad, lo puede ir actualizando hasta la época de hoy, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con todo esto de la pandemia, nuestra catarsis como sociedad, a cómo hemos llegado en la humanidad, también lo que está sucediendo actualmente con esta crisis política entre Rusia y Ucrania, muchísimas cosas. Muchos creyentes podrían como refar de esa forma y inclinarse ante esta misma visión, a esta misma profecía que dictó en aquel momento la Biblia. Exactamente, a mí la verdad este tema me puso los pelos de punta, me da mucho miedo hablar del final de los tiempos, del apocalipsis. Es un tema muy difícil de tratar. Sí, y yo creo que a muchos espectadores, justo igual que les debe dar pánico el pensarlo, asociarlo, como dices, con la situación actual. La verdad es que es algo que me aterra. Pánico e incertidumbre también, porque, o sea, todo junto, si nos pone a pensar, hasta a nosotros nos cuesta creerlo. ¿Cómo es posible que de cierta forma, algo que ya hace de miles, millones de años, millones de siglos incluso, hasta la fecha,
puede seguir manteniéndose, actualizándose y muchísimo como enfocándose a nuestra situación actual, a todo lo que vamos sufriendo como grupo social, como personas incluso individuales. Cada que sentimos alguna presencia o alguna situación de catarsis mundial, sí o no, lo apegamos mucho al tema de la religión. Exactamente, y también me pareció muy curioso a lo largo de este tema el cómo simplemente lo hicieron con el contexto de la caída de Roma y la persecución. Exacto, me sí. pareció muy curioso todo este tema y toda su explicación. Son temas que sí nos muchísimo a la expectativa, pero negativamente, obvio. Y también son temas que han tenido sus adaptaciones mundiales en muchísimos términos. Únicamente no se quedan en la parte de este texto, sino que también vemos adaptaciones cinematográficas, imágenes, pintura, etcétera. En el arte también, incluso hasta en la misma música, vemos algunas referencias de esto ante todo. Pero sí, es un tema que deja muchísimo, a mucha especulación, a mucho terror y mucho suspenso. Y pues este ha sido el final de la profecía. La verdad, todos quedamos aterrados y también tristemente es el final de nuestro programa. Lo sentimos mucho, es momento de continuar. De verdad esperamos que les hayan dejado los pelos de punta, que se hayan quedado con ese suspenso interiorizado y obviamente con incertidumbre, porque estos temas irán para muchísimo más que decir. Exactamente, esperamos haberles causado muchas pesadillas. Esto fue Mystery Geek. Si decides creernos o no, queda bajo tu criterio. Mas recuerda que en las sombras del internet aún quedan muchos misterios. Si en la profecía no te pudiste convencer, espero que en nosotros hayas podido creer. Esto fue Mystery Geek. Hasta la próxima.